usted se considera a sí mismo anarcocapitalista. Sí. Explíquenos cómo se manejaría la pandemia, cómo fuera, hipotéticamente, un país en una región anarcocapitalista, o por lo menos lo más descentralizado que usted conoce, que usted ha visto, ¿cómo se hubiera manejado? A ver, primero, ahora no hay una sociedad anarcocapitalista, eso es un diseño a futuro y es una sociedad hipotética en el futuro. Ahora no la hay, entonces tiene uno que lidiar con lo que hay. Entonces, si ahora hay sanidad pública o sanidad estatal, pues tendremos que esperar que la sanidad estatal funcione lo mejor posible. Ahora, teóricamente, ¿cómo podría funcionar una sociedad sin este tipo de cosas? Para servir de contraste, para servir de benchmark, ¿no? De modelo. Una sociedad de este estilo. Primero sería una sociedad pues, con muchas comunidades de forma privadas, ¿no? Privadas de todo tipo, ¿no? No es cuestión aquí de explicarlo, pero cuestiones desde comunidades de todo tipo condominios o tipo sociedades, digamos, que viven en todas la mayor parte de la tierra, pues estaría privatizada y se agruparía la gente, pues digamos, por comunidades o por todo tipo de formas de organización posible que pueda haber. Pero son privadas. Entonces, una comunidad privada puede exigirle a usted, por ejemplo, en el momento que se incorpora a vivir a ello, así, una serie de normas, una serie de pautas de conducta en caso, por ejemplo, de una pandemia, y puede incluir incluso el confinamiento voluntario. Es decir, que si usted va a vivir a esa comunidad, puede aceptar el confinamiento en caso de una pandemia. Ese tipo de comunidades son más fáciles, digamos, de cerrar, ¿no? Pues al ser privado, pues a partir de hoy no se deja entrar a nadie que no sea de esta comunidad o quien quiera entrar en la comunidad, pues tiene que cumplir una serie de requisitos. La sanidad, al ser de otro estilo, tiene una serie de incentivos distintos. Supongo, habría muchas formas de sanidad, desde privada pura, habría sistemas de seguros, habría sistemas de organización sanitaria pues de las iglesias o de ayuda voluntaria, ¿no? Pero en cualquier caso tendrían un incentivo a prever más que a gastar, ¿no? Claro. Bien, por ejemplo, usted si se fija en muchos edificios que están asegurados contra incendios, pues tienen como aspersores de agua en el techo, o tienen una serie de prevenciones, puertas blindadas, o una serie de diseños que permiten minimizar los daños en caso de un incendio. Si usted adopta esas medidas por su cuenta, la compañía de seguros le hace una rebaja. Oh. Bien, entonces, una sanidad de este estilo, el interés es prever. No es para minimizar el gasto después. O sea, le interesa más prevenir que gastar después. Por lo tanto, normalmente lo que se haría sería pues tener previstas una serie de protocolos en caso de algún tipo de pandemia. Y, por ejemplo, recomendarían cosas que no se recomiendan aquí, como el acopio. Igual que en cada casa hay una esparadrapo, tiritas para las heridas o una serie de agua oxigenada, una serie de bienes para atender las heridas, pues se recomendaría tener, por ejemplo, mascarillas en casa y sobre todo algún tipo de protocolo de actuación en caso de que la pandemia se extienda, para intentar minimizar el daño posible y establecerían unas reglas de conducta y unas normas para el caso de que se estableciera, se prevería. Ahora, vamos a ver una cosa, yo no soy utópico. Cualquier pandemia afecta al capitalismo, afecta al socialismo, afecta a la socialdemocracia, afecta a la democracia cristiana. Es decir, es una pandemia. Es igual que si cae un meteorito, ¿no? Da igual que sea usted ANCAP, que sea socialista, que sea socialdemócrata, que lo que sea. Son actos, digamos, que el ser humano aún no lo tiene previsto. Y esa arrogancia de pensar que una sociedad lo podría tener previsto todo, no me lo creo. Lo que sí que digo es que una sociedad de este estilo tendría una forma de diseñar la sanidad distinta de la que tenemos ahora. Claro, o por lo menos una capacidad de respuesta más, como usted bien más dice, rápida y más modular. Más modulada, porque en cuanto vino la pandemia se podían, digamos, cerrar espacios fácilmente, de forma voluntaria, ¿no? No es necesario que den una orden. Y unos se cerrarían y otros no, porque no es necesario igual en todas partes, porque la propia estructura de la población. Yo vivo en un sitio más o menos de campo, la densidad de población es muy baja. Yo cada día, a lo mejor me encuentro con 7 o 8 personas. Pero en una ciudad, si voy un metro, yo me puedo cruzar con 25.000 personas. El riesgo es distinto, donde estoy yo, que en una ciudad grande. Totalmente. Las posibilidades de contagio son mayores, ¿no? Entonces, se modularía según los sitios, pero la ley española, por ejemplo, cuando hablo de descentralización, la aplicó al mismo rasero.
pues al centro de Madrid o al centro de Barcelona, que son sitios con mucho riesgo, que a sitios casi despoblados o a islas en las que no había ningún caso, ¿no? Haciendo el mismo daño a todas partes. Pero en una sociedad más descentralizada se podría modular la respuesta según el tipo de población. Claro, una sociedad, por ejemplo, muy poblada con gente de riesgo, pues tomaría unas medidas y otra tomaría otras. En ese aspecto la libertad funciona mejor. Pero cuidado, la libertad no es una libertad así tal cual. La libertad implica siempre responsabilidad. Claro. Si la mayor parte de las personas cumpliéramos con las normas y cumpliéramos más o menos con las precauciones que son lógicas a la hora de atender una pandemia, podríamos ser mucho más libres. Lo que pasa es que el gobierno presume que somos bastante como desobedientes o alborotadores y no vamos a cumplir las normas, entonces impone sanciones muy restrictivas. Pero yo creo que una población libre también tiene que ganarse su libertad. Y tiene que seguir una serie de normas. Porque la gente dice, yo soy libre, sí, pero no asumo las consecuencias de lo que hago. La libertad siempre es, yo hago lo que quiero, pero asumo las responsabilidades de lo que hago. Claro. Eso es muy importante. Y muchas personas no asumen eso, solo quieren hacer lo que quieren, pero no asumen la responsabilidad de hacer lo que quieren. Entonces los gobiernos aprovechan eso. No sé si los gobiernos fomentan eso o no lo fomentan, y eso es otro debate. Pero si la gente no sabe comportarse, normalmente los gobiernos tenderán a usar ese tipo de medidas. Pues yo creo que la libertad es algo que se aprende, y se aprende personalmente. De hecho, a ver, buena parte de las medidas de protección en el fondo son voluntarias. Y se pueden hacer, de hecho, de forma voluntaria. Si la población dijera, mira, hay una pandemia, cada uno ya sabe lo que tiene que hacer, y ya no hacía falta orden ninguna. Ya la gente, por propia precaución, tomaría sus distancias, sus mascarillas y cosas por el estilo, o evitaría ir a sitios que están que son peligrosos, cosas por el estilo. Igual que también yo entiendo que, por ejemplo, el propietario de un restaurante, el propietario de un bar no quiere que se le contagie nadie en su local. Es lo peor que le puede pasar. Ya tomará muchas veces el empresario, el fabricante, ¿no? Creo que en ningún país todas las industrias cerraron. No, claro. Industrias que siguieron funcionando, toda la industria del alimento, por ejemplo, todo lo que es la distribución, todo lo que es la energía eléctrica, todo lo que es los servicios de internet, todos los servicios postales, todos funcionaron. Pero iban bien. Normalmente las empresas ahí funcionaron bastante bien y no en todos los casos, pero en la mayor parte de los casos protegieron a sus trabajadores por la cuenta que les trae. Y el resto tendríamos que haber hecho lo mismo también, en la medida que se pueda, claro. Las pandemias históricas causaron grandes daños, pero no grandes daños económicos a largo plazo, ¿no? La peor pandemia que hubo en la historia fue la gripe de 1918, si no recuerdo mal, junto con la peste, proporcionalmente con la peste negra, ¿no? del siglo XV. La peste de 1918, desde luego, no hay memoria económica de ella. Es decir, no vi ningún estudio que relacionara pues, las crisis o así con la pandemia de 1918-1920, ¿no? Que seguramente causó mucha mortandad y causó mucho daño. Pero económicamente, al no haber destrucción de capital, yo soy bastante optimista. En el sentido de que la recuperación, si se hace bien, puede ser rápida. Si se hace bien, si se deja la economía funcionar, si se deja cierta libertad de reajuste de la economía después de esto, podríamos salir relativamente rápido. El problema es que quieras perpetuar una serie de medidas de control intervencionistas aprovechando la pandemia, entonces aún puede ser peor que antes. El ser humano muchas veces se considera ya invulnerable, que superó que no va a tener ningún problema así a largo plazo. Hay una especie de idea así, ¿no? Tiene que ver mucho con la ideología del progreso y así. Pero hay que ser prevenido. Pueden venir malos tiempos por cualquier motivo. Y es bueno que la gente sea precavida, porque tenga, por ejemplo, cierto almacenamiento de alimentos en casa, se puede. Que tenga cierta previsión de alimentos, de medicamentos o de mascarillas o de mecanismos de precaución, cuando son baratos, cuando son fáciles de conseguir. Claro, en los tiempos antiguos una mascarilla costaba unos céntimos, casi, ¿no? En los tiempos antes de la pandemia. De hecho, nadie las quería. Nadie tenía. Y las había muchas, pero nadie se preocupó de tener unas cuantas en su casa, por si acaso. Y eso es bueno que lo aprendamos. Mira. Y no hace falta que venga el Estado. Nosotros, mira, ahora que están más o menos baratas, que son asequibles, vamos a guardar unas pocas para el futuro. Vamos a guardar unos pocos medicamentos de emergencia, o unos EPIs, y sobre todo aprender una serie de pautas de conducta para qué hacer en caso de que vuelva una pandemia o que haya un rebrote serio de esto. Y eso es lo que hay que aprender. No confiar todo en que el Estado nos diga lo que tenemos que hacer, sino tener una precaución personal que se puede hacer fácilmente y tener ciertos ahorros o ciertas cosas. Pues cuando se habla del ahorro muchas veces se piensa que solo es una cosa así de hay que vivir el día. No, el ahorro vale para cosas como estas. Y para el retiro solamente.
Claro, no solo para el retiro, sino para cosas como esta, de este estilo, tener un fondo de reserva por si viene mal dada, no podemos salir a trabajar en el tiempo entre que si el gobierno nos paga o no nos paga, o para adquirir unos bienes de primera necesidad en caso de emergencia. Eso es bueno. Y ahorro no solo en dinero, sino en una serie de bienes básicos, por ejemplo. Si se pueden tener, claro. Y eso creo que es fácilmente. Cuando la comida, el vestir es barata, se pueden adquirir una serie de... Sin que tengamos que ir todos apelotonados a comprar como en los días previos a la pandemia, ¿no? Sino que se puede tener cierto stock de bienes de gran duración, pues para prever situaciones de este estilo, que haya un cierre total, una cosa así. Y eso es bueno, siempre ser precavido, que no somos omnipotentes, nada más.